Buenas noches, amigos de Lápiz y Tinta. Hoy tenemos un especial, no hemos salido fuera de los estudios, pero por el autor que siempre está viajando por todo el mundo, hemos conseguido un hueco para traerlo con nosotros aquí a Plató. Él habla en su libro, su primer libro, de la ley de la atracción, una ley universal que yo creo que mejor que la explique él y que explique lo que ha querido mostrarnos con esta publicación. Su nombre, Félix Torán. Félix Torán, buenas noches. Buenas noches. Tu libro, La ley de la atracción. ¿Qué es la ley de la atracción? La ley de la atracción es una ley universal. Lo que nos viene a decir es que nuestros pensamientos se convierten en hechos, o aparecen lo que llamamos sincronicidades, aparecen ocasiones, oportunidades, aparentes casualidades que nos ayudan a alcanzar el éxito, a alcanzar nuestros deseos hechos realidad. Es una ley universal que se cumple siempre, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Bueno, diremos no la ley de la atracción, sino la respuesta del universo, es como se titula el libro de Ediciones Gaia. Félix, por así decirlo, bueno, es un científico, trabaja en la ESA, en la Agencia Espacial Europea, y la primera pregunta quizá que se me hace a mí cuando leí el libro es cómo un científico escribe un libro sobre motivación personal. Son dos campos diferentes. Yo siempre digo que la ciencia y la metafísica no van cogidas de la mano, pero sin embargo son complementarias. Fíjate que en los tiempos de Aristóteles, cuando se inventó esa expresión metafísica, Aristóteles tenía sus libros de física y los tomos que tocaban los temas más existenciales, los temas sobre la esencia del ser, preguntas muy sobre el porqué, ¿no?, de las cosas, que se escapan de la observación y de la ciencia, estaban puestos al lado de los tomos de física. Por eso se llamaba metafísica, que significa más allá de los tomos de la física, ¿no? Sí, intentaban, por así decirlo, bosquear los límites de lo físico, ¿no?, de la conciencia, claro, y del saber. Y si, digamos, si en la biblioteca de Aristóteles podían convivir la ciencia y la metafísica, ¿cómo no vamos a poder convivir ambas disciplinas en nuestra vida, ¿no? Yo digo siempre que en el laboratorio cloruro sódico y en la mesa la sal. Cada cosa en su sitio. Yo cuando hago ciencia, cuando hago metafísica, hago metafísica. En el libro, en la respuesta del universo, planteas, bueno, por supuesto hay una introducción teórica, explicas lo que es la ley de la atracción, cosa que también ha inducido a otros grandes libros como es El Secreto, ¿no?, americano, un bestseller, y lo explicas muy bien. Gracias. Pero a mí lo que me interesa y lo más importante es que después lo pones en práctica y eso da resultados. Sí, se trata de hecho de un libro muy práctico. A mí me gusta mucho el libro El Secreto, pero cuando he hablado con muchas personas que lo han leído, siempre ha habido un exponente o digamos un factor común a todos ellos. El Secreto crea mucha motivación, crea muchas ganas de verdad de descubrir la ley de la atracción y ponerla en práctica, pero no entra en el cómo ponerla en práctica. Es lógico porque si no el libro sería una enciclopedia, ¿no? Yo creo que en ese aspecto la respuesta del universo es un gran complemento al libro El Secreto, porque te explica cómo llevar el secreto a la práctica. Todos aquellos espectadores que nos están viendo se preguntarán, vale, bien, la ley de la atracción es una ley física. Hay que aclarar que no es física y hay que aclarar que es una ley que, como dices, es universal, sí, para lo bueno y para lo malo. Explícame mejor un poquito qué significa esto de para lo bueno y para lo malo, porque, por ejemplo, dices muy bien en el libro que algo bueno para mí puede ser malo para ti, y eso la ley de atracción no lo contempla. Es una ley universal, por lo tanto... Una ley que se cumple siempre, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Tomemos, por ejemplo, una ley científica como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad se cumple siempre. Seamos conscientes de ella, la conozcamos o no la conozcamos, está ahí. Todos estamos pegados al suelo y no salimos disparados hacia arriba, ¿verdad? Ni nadie esperaría que eso ocurriera. Podemos utilizarla para lanzar misiles, podemos utilizarla para hacer que un avión vuele o para hacer que un ascensor funcione. Según el uso que hagamos de esa ley universal, obtenemos un resultado u otro. Con la ley de la atracción es igual. La ley de la atracción es una ley universal que se cumple siempre, está siempre ahí funcionando. Mientras pensamos, atraemos situaciones análogas. Podemos ser conscientes de ello o no serlo, podemos utilizarlo para bien o utilizarlo para mal. Y del uso que hagamos, de la utilización que hagamos, así serán los resultados. Permíteme decirte que sé que en Sudamérica está siendo un gran éxito el libro, casi un bestseller. Todas las personas que me comentabas que recibes cerca de 100 emails al día, ¿me dices que los contestas? Sí, sí. Es una labor
No al supongo, día, enorme. no al día, pero lo contesto. Se hace lo que se puede. Sí. Y todas esas personas supongo que te plantearán preguntas y te mostrarán ejemplos que a ti mismo te servirán para reafirmarte en que esa ley es real y existe. Claro, claro que sí. De hecho, el universo es un dar y recibir. Yo motivo a otras personas para alcanzar el éxito de la felicidad y ellos me motivan a mí a seguir haciendo este trabajo y seguir creciendo yo también como autor, claro que sí. Ujú. Dentro de los aspectos prácticos hablas de la meditación. De hecho, le dedicas un capítulo casi al final del libro. Aspecto básico, supongo, Sí. para desbrozar ese camino que es la vida. Nuestra mente es como un cúmulo, como si entráramos en un lago todo lleno de algas, ¿no? Y tronquitos por ahí flotando y tal. Eso es lo que ocurre dentro de nuestra mente. Hay todo un parloteo mental, todo un diálogo interior, todo un cúmulo de pensamientos y de emociones que no nos dejan realmente concentrarnos en lo que hay detrás de todo eso. Cuando quitamos toda esa marea, queda abajo lo que es nuestra esencia, nuestro ser. Si somos capaces de sintonizar a través de la meditación, lo logramos. Con ese ser interior vemos desde ahí las cosas de otra manera y estamos en una situación ideal para visualizar nuestros deseos, para utilizar bien la ley de la atracción. Por eso recomiendo mucho la meditación. También dices en este capítulo que puede que inconscientemente estemos no cumpliendo, es decir, estemos deseando no cumplir nuestros deseos por causas inconscientes. Exacto. Hay muchas personas que creen que están haciendo muy bien la puesta en práctica de la ley de la atracción. Y no funciona. No Dicen, funciona, esto no funciona. no funciona, que es lo que pasa, ¿no? Y es que realmente si nosotros en nuestro subconsciente lo hemos educado para ir marcha atrás, por mucho que nosotros queramos ir marcha adelante, nuestro subconsciente tiene mayor potencial, por lo tanto va a salir ganando. Y esto es lo que ocurre, esto es lo que llamamos resistencias. Y cuando se convierten en hábitos es cuando son muy difíciles de vencer, pero no imposible, y hay que trabajarlo, claro que sí. Recuerdo un artículo de Eduard Punset que decía que el subconsciente, algo relativamente nuevo en la ciencia, era cerca del 80% de lo que era ¿Sí? el cerebro, ¿no? Es Exacto. una cosa muy grande comparado con el día a día y lo racional. En base a eso, la ley de la atracción, ¿es posible también actuarla en ese nivel inconsciente? Es decir, ¿podemos nosotros desde el consciente llevar la ley de la atracción a ese inconsciente? Claro que sí, porque además a fuerza de repetir, a fuerza de visualizar y repetir nuestras visualizaciones Se destapan. y afirmaciones y sentir, sobre todo se trata de sentir las emociones asociadas a nuestro deseo hecho realidad. Cuando llegamos a ese nivel, creamos hábitos. Se empiezan a forjar hábitos en nuestra mente subconsciente que nos acompañan en esa dirección. Y entonces al final resulta que vamos en esa dirección a toda velocidad sin ni siquiera ser conscientes de que nos cuesta un esfuerzo. Es maravilloso. Pasa así de maravilloso con nuestros deseos y pasa al contrario con las resistencias. Hay que tener cuidado. Para acabar, dos preguntas. Me gustaría saber, esa persona que está viéndonos ahora en casa, pues con sus problemas diarios, sus facturas que pagar, etcétera, un mensaje positivo para iniciar esa ley de la atracción de manera positiva, algo que ya tengas en el libro. Hay muchos ejemplos en el libro, tengo que decir que es un libro eminentemente práctico, que es lo que a mí me gusta, porque das muchos ejemplos y muchos ejercicios, pero algo por lo que empezar. Yo empezaría por aclarar una pregunta que no todos tenemos muy clara, que es ¿qué es lo que quiero en realidad? Y aclarar también cuál es mi propósito en la vida. Preguntarme cuáles son mis talentos únicos, lo que me hace único. ¿Cuáles son esas virtudes con las que todos nacemos y que cada uno tiene diferentes? Encuentra las tuyas y sácalas hacia afuera. Busca qué quieres hacer con ellas exactamente y para quién, a quién quieres dirigirlas. Escribe tu declaración de misión, en pocas palabras, y escribe al menos 3 objetivos para el próximo año. Eso es lo que diría verdaderamente. Ser capaz de formular al menos 3 objetivos realmente de lo que quiero. Eso para empezar. Para empezar. Y después se trata de ponerse a visualizar, a sentir que esos deseos son ya realidad. No cuesta nada todos los días dedicar 5 minutos a soñar despierto. Cuando somos niños ya lo hacemos de forma natural. Soñar despierto con esos deseos hechos realidad y sobre todo sentirse como que ya fueran realidad. Y una cosa muy, muy importante, recordar cada día una pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy para dar un pasito más hacia mis deseos? Y cuando se me ocurra una idea, la respuesta es, hazlo ya. Actúa. Actúa o al menos anótalo y haz un plan de acciones, pero actúa cuanto antes. En el momento que se te ocurre una idea, todo está confabulado de una forma que es propicia para que esa idea la pongas en marcha. Mañana las variables ya no serán las mismas. No estarás en el mismo estado tú, ni tampoco tu entorno. El mejor momento es ahora, el único momento que existe. Pues amigos, como veis, da para mucho la charla. A mí me gustaría acabar diciendo de este valenciano que trabaja en la Agencia Espacial Europea, que es una persona de aquí, de la casa, de Valencia, que espero tenerlo otro día con nosotros y que, bueno, la respuesta del universo de Félix Torán,
Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos pronto. Que tengas muchos éxitos, Félix. Gracias, igualmente. Hasta pronto.